En ese sentido, secretaria, le quiero preguntar, ¿cómo plantea el gobierno, en un contexto de recursos limitados, atender este asunto de la migración, más allá de la convocatoria que nos ha platicado aquí? ¿Hay suficiente personal para atender en lo particular los rubros sociales? ¿Y cuál es la estrategia que se plantea, dado que en algún momento esta función se había encomendado a la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Esto sigue así? Esto nos preocupa, a pesar de la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Por eso le pregunto, ¿qué tan efectivo está resultando este centro? ¿Cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes? ¿Nos podría explicar a detalle su funcionamiento y qué resultados hay para informar? Seguimos llamando a que se fortalezcan los servicios periciales en el país, porque yo puedo dar testimonio que muchos de esos desaparecidos fueron encontrados en el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, Concluya, que habían senador. sido atropellados, que habían sido con otro tipo de muerte que no era la que se presumía, pero no habían sido debidamente identificados en otros lugares. Y ahí es donde se encuentra un gran rubro de las personas que ocupan dolorosamente esa clasificación. Con que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo, no nos ha proporcionado la información concerniente al diagnóstico y programa para el fortalecimiento del estado de fuerza de capacidades institucionales de policías estatales y municipales. Concluye, de esta senador. forma, yo quisiera señalarle, secretaria, si es factible que usted pueda intervenir para que a la brevedad el Secretariado Ejecutivo nos comparta esta información. Es fundamental también para nuestro dictamen. Secretaria, en la tarea compartida de lograr la paz en nuestro país, cuente usted con el Grupo Parlamentario del PRD. Ahí están nuestras iniciativas y pronunciamientos y sobre todo el deseo de que a nuestro país le vaya bien y reconocer en su tarea todo lo que representa la representación, todo lo que significa la representación de una mujer comprometida. Por sus respuestas, muchas gracias. Del otro lado también comenta el senador Miguel Ángel Mancera algunas preocupaciones. Una de ellas tiene que ver con el tema migratorio. También este es un tema recurrente en algunas de las participaciones de los senadores. Planteaba el senador Mancera cómo atender el tema de la migración, cuál es la estrategia. Primero que nada, señalar que sin lugar a dudas estamos viviendo un flujo migratorio sin precedentes. Y si bien es cierto que la migración de mexicanos a Estados Unidos ha venido disminuyendo precisamente porque hay mejores oportunidades de trabajo y de salario, lo cierto es que hoy somos el corredor migratorio entre México y Estados Unidos más grande del mundo. Solamente para darnos una idea de la dimensión de lo que estamos viviendo, si apenas hace unos meses estábamos viendo el flujo migratorio por la entrada de la frontera sur aproximadamente en 1,500 migrantes diarios, hoy estamos viendo la entrada de cerca de 6,000 migrantes todos los días, de países en su mayoría de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador. ¿Y qué es lo que consideramos y lo que yo planteaba en mi primera intervención? Es imposible que pensamos que pueda haber una estrategia eficaz si fortalecemos los retenes, si construimos muros, si apostamos a la estrategia de la fuerza. No vamos a conseguir ningún resultado a corto, mediano y largo plazo. Estas mujeres, estos hombres salen de sus lugares de origen, donde están sus familias y sus costumbres, buscándose una mejor vida del otro lado de la frontera. Lo que necesitamos es atender las causas de la migración, que la migración no sea obligada. Y por eso no es solamente de discurso,
que hemos venido haciendo a través del Gobierno de México, implementando los programas que ya nos funcionaron en nuestro país. Hemos implementado Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Los dos programas los hemos logrado aplicar tanto en El Salvador como Honduras con muy buenos resultados alentadores que han logrado reducir la intención de migrar, y es precisamente estos resultados los que hemos compartido con Estados Unidos para decir: este es el camino. Si nosotros invertimos para dar oportunidades de empleo y para dar oportunidades de futuro a la gente que está migrando en sus países, entonces vamos realmente a lograr que se disminuya ese flujo migratorio. También, y por el otro lado, lo que hemos venido insistiendo en el caso de los Estados Unidos, que es finalmente el lugar de destino de estos migrantes que pasan por nuestro país, es que los trámites migratorios se puedan hacer en los países de origen y se puedan completar en los países de origen, para que no se vean en la necesidad de recorrer todo ese tránsito tan peligroso que tienen que recorrer hoy los migrantes. En ese sentido es que el presidente de México ha llamado a sus pares, a los presidentes de Ecuador, de Colombia, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá, precisamente para que se tenga un encuentro el 22 de octubre en Palenque, Chiapas, y pueda tocarse este tema, armar un plan en conjunto, un plan dirigido precisamente a atender a las causas. Y también el propio presidente propuso reunirse con el presidente Biden en noviembre para analizar los actuales caminos legales y poder abordar esta situación humanitaria de la migración desde una perspectiva integral y de protección de derechos humanos. Tocaba también el senador Mancera el tema de desaparecidos, en específico el Centro de Identificación Humana. En ese sentido, senador, le informo que en efecto desde el Gobierno de México hemos reconocido que se enfrenta una heredada crisis de identificación humana forense. Por eso la CEGOP fortalece las capacidades no solamente de la Federación, sino también de las entidades federativas para poder atender esta circunstancia. Se ha autorizado 2.553 millones de pesos en subsidios a las comisiones locales de búsqueda, en uno de los rubros precisamente en lo que tiene que ver con la identificación. El Gobierno de México cuenta ya hoy con un Centro Nacional de Identificación Humana que forma parte de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, y con el fin de tener un laboratorio de clase mundial para el análisis de muestras complejas, restos humanos que por su deterioro son muy difíciles de identificar, se ha impulsado junto con la Secretaría de Salud la creación de un laboratorio en el Instituto Nacional de Medicina, que por cierto estará muy pronto en marcha. Los centros de identificación y centros de resguardo temporales, tenemos actualmente uno en funciones ya, el centro regional, está ubicado en Saltillo, Coahuila. Este centro regional es único en su tipo en Latinoamérica y está destinado a la identificación de personas con enfoque masivo. También, por el otro lado, se tienen uno en Jalisco y en San Luis Potosí, y para finales de 2023 se contará con 19 centros de resguardo temporal ubicados en 16 entidades federativas, entre ellas está Baja California, Baja Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Entonces, consideramos sin lugar a dudas que este es un tema prioritario y por eso es que hemos venido acompañando a las entidades federativas y desde la Federación fortaleciendo con recursos para tener la tecnología necesaria para este tipo de tareas que nos permitan la identificación mucho más rápida y expedita y no tener que mandar
a otros países. Finalmente, el senador Mancera hacía la solicitud para poder compartir con nuestra compañera Rosicela Rodríguez la petición de información para las comisiones bicamerales, que por cierto nos hemos reunido con ellos en diferentes ocasiones, incluso yo ya estando al frente de la Secretaría de Gobernación. Nos han acompañado tanto a la Sedena, a las instalaciones de Marina y a la Secretaría de Seguridad, y creo que es un diálogo muy importante porque permite de manera muy franca poder compartir cuáles son las preocupaciones que se tienen en esta materia.